Hola, nosotros somos el equipo 4. Yo soy Alejandra González. Mi nombre es Madian Jocelyn Escobedo Cortés. Yo soy Xiomara López Tobar. Héctor Fernando Mendoza Argüelles. Yukari Hernández García. Adriana Micaela Rivera Almaguer. Mi nombre es Jazmín López. Britani García González. Y hablaremos sobre la formulación de política exterior. Nuestros subtemas son los factores internos en la formulación de política exterior, el rol de los líderes en la política exterior, influencia de actores no estatales en la política exterior, el impacto de las relaciones bilaterales y multilaterales en la política exterior y seguridad nacional, la diplomacia pública y su rol en la política exterior, y el impacto de la globalización de la formulación de políticas exteriores. Política exterior es el conjunto de estrategias y acciones de un Estado para gestionar sus relaciones con otros y con organismos internacionales. Con ella se busca promover los intereses nacionales y se materializa en la diplomacia, tratados, alianzas y la cooperación internacional. Como primer subtema veremos los factores internos de la formulación de la política exterior. Los factores internos son elementos claves que influyen en la formulación de la política exterior de un país, ya que las decisiones sobre cómo un Estado interactúa con otros Estados y actores internacionales no solo dependen de factores externos, como las relaciones internacionales o los intereses globales, sino que también de dinámicas internas que reflejan las prioridades, valores y necesidades internas del país. Algunos de los principales factores internos que afectan la formulación de la política exterior son, como número 1, tenemos la estructura política y el sistema del gobierno. Tipo de régimen político. Los regímenes políticos pueden ser democráticos, autoritarios o totalitarios. Pueden tener diferentes enfoques hacia la política exterior. En los regímenes democráticos, la política exterior puede estar más influenciada por el parlamento, la opinión pública y los partidos políticos, mientras que en los regímenes autoritarios la política exterior suele ser más centralizada y dirigida por el poder o un grupo reducido de poder. Relaciones entre el poder ejecutivo y legislativo. En muchos países, el presidente o el primer ministro tiene como rol central en la política exterior, pero el parlamento o las instituciones legislativas también pueden influir aprobando presupuestos o acuerdos internacionales. Como punto número 2 viene el contexto económico interno, condiciones económicas. La salud económica de un país, sus necesidades de desarrollo y su capacidad para interactuar con el comercio internacional afectan directamente su política exterior. Intereses económicos y comerciales. La búsqueda de mercados externos, recursos naturales o inversión extranjeras influyen fuertemente en las decisiones de la política exterior, especialmente en países que dependen de exportaciones o de la atracción de inversión extranjera directa. Como punto número 3 viene los intereses y actores sociales internos. Grupos de presión. Existen diferentes actores internos que pueden influir en la política exterior, como grupos empresariales, sindicatos, ONGs, organizaciones de derechos humanos, grupos étnicos o religiosos. Opresión o movilización social. En algunos contextos el gobierno puede tomar decisiones de la política exterior como una forma de legitimar su poder interno o desviar la atención de los problemas graves internos, como la pobreza, la corrupción o las tensiones sociales. Como punto número 4 viene la identidad nacional o la cultura. Ideología y valores nacionales. La ideología prevalentes de un país juegan un papel importante en la política exterior. Los valores culturales como la defensa de la democracia o los derechos humanos o la lucha contra el cambio climático también pueden influir en la forma que un país se relaciona con el resto del mundo. Historia y experiencia previa. Las experiencias históricas de un país, como la relación con potencias extranjeras, guerras previas, colonialismo o movimientos de independencia, también pueden influir en un enfoque de la política exterior. 5. Factores de seguridad interna. Estabilidad interna y conflictos internos. Un país que enfrenta conflictos internos como guerras civiles, movimientos separatistas o terrorismo podrían centrarse más en cuestiones de seguridad interna y por lo tanto su política exterior podrá estar orientada
a buscar apoyo externo o evitar intervenciones extranjeras. La percepción de amenazas externas. La política exterior de un país también se ve influenciada por sus percepciones de amenazas externas, las cuales pueden estar relacionadas con cuestiones de seguridad nacional, terrorismo o ciberseguridad, entre otras. Como número 6 viene el liderazgo y la personalidad de los líderes. Visión del líder. La visión, los valores y la personalidad del líder del país también tiene un impacto directo sobre la dirección de la política exterior. Líderes carismáticos o con visiones internacionales expansivas pueden orientar la política exterior hacia la expansión de la influencia, mientras que líderes más conservadores pueden enfocarse en la defensa de los intereses nacionales y la soberanía. Estilo de liderazgo. El estilo de liderazgo también influye en la forma de toma de decisiones. Por ejemplo, un liderazgo autoritario puede centralizar las decisiones de la política exterior, mientras que un liderazgo democrático tiende a consultar más el gabinete y otros actores políticos. La política exterior de una nación no solo es el resultado de factores estructurales como la economía y la geopolítica, sino también de la influencia de los líderes. Los presidentes, primeros ministros y otros actores clave moldean la política exterior a través de sus visiones, experiencias y estilos de liderazgo. Factores de influencia en los líderes. Personalidad y psicología. La confianza, el carisma o el autoritarismo pueden afectar sus decisiones. Un líder con alta confianza puede asumir riesgos más altos en el escenario internacional. Ideología y creencias. Las creencias políticas y filosóficas del líder influyen en sus posturas hacia otros países. Un ejemplo sería la preferencia por la diplomacia o el uso de la fuerza. Experiencias personales. Experiencias como haber servido en el ejército o haber sido víctima de conflictos afectan cómo un líder percibe temas de seguridad y paz. Un ejemplo de esto sería Winston Churchill. Su liderazgo en la Segunda Guerra Mundial reflejó su visión de confrontación contra las potencias del eje, derivada de su desconfianza hacia la Alemania nazi y su experiencia militar. En este siguiente slide les voy a hablar acerca del impacto de la personalidad en decisiones de política exterior. La personalidad incluye factores como la apertura al cambio, la tendencia a tomar riesgos y el nivel de cautela. Estos rasgos moldean cómo los líderes perciben amenazas y oportunidades en la política exterior. Tipos de personalidades en líderes de política exterior. Personalidad de riesgo. Son líderes dispuestos a confrontar, retar el status quo y asumir riesgos. Un ejemplo sería Nikita Khrushchev durante la crisis de los misiles en Cuba. La personalidad de cautela son líderes que evitan riesgos y prefieren enfoques diplomáticos y de estabilidad. Un ejemplo, Angela Merkel, quien enfatizaba siempre la estabilidad en la Unión Europea. Un ejemplo de cómo la personalidad de un líder puede afectar la política exterior de un país sería Donald Trump. Su personalidad confrontacional y propensa al riesgo redefinió la relación de Estados Unidos con aliados tradicionales y adversarios. Un ejemplo, la renegociación del NAFTA en el USMCA y su aproximación confrontativa hacia China. En este último slide les voy a hablar acerca de las visiones ideológicas y sus efectos en la política exterior. Las visiones ideológicas determinan la preferencia y prioridades de los líderes. Estas pueden influir en la elección entre alianzas internacionales, uso de la fuerza y enfoque de política económica exterior. Ejemplos de visiones ideológicas. Realismo. Líderes que ven al mundo como una competencia de poder, enfocados en el interés nacional y el balance de poder. Un ejemplo, Richard Nixon y su enfoque en la Realpolitik en China. El liberalismo. Creencia en la cooperación internacional, derechos humanos y organizaciones multilaterales. Un ejemplo de esto, Barack Obama y su acercamiento a instituciones multilaterales como la ONU. Nacionalismo. Preferencia por la soberanía y autonomía nacional, muchas veces desconfiando de la globalización. Un ejemplo sería Jair Bolsonaro en Brasil. Un ejemplo de cómo las visiones ideológicas impactan en la toma de decisiones es Vladimir Putin. Influido por una visión nacionalista y realista, Putin ha tomado acciones para recuperar la influencia de Rusia en el ámbito internacional, como Ucrania y Siria, priorizando la autonomía y poder ruso frente a Occidente. Bueno, yo les voy a hablar de la influencia de los actores no estatales en la política exterior. Los actores no estatales son el conjunto de actores involucrados en lo público, que con cierta dotación de recursos
organizativos y poder de influencia no forman parte del aparato estatal. Los actores no estatales ejercen un poder de influencia que aconseja la adaptación de la diplomacia tradicional para establecer una relación apropiada con ellos. La proliferación de actores no estatales está transformando gradualmente las relaciones diplomáticas. Desafían aquellas establecidas sobre nociones de soberanía a favor de configuraciones y alternativas construidas alrededor de valores compartidos o asuntos transnacionales. Uno de los actores no estatales más importantes son las ONGs. Las ONGs se han convertido en actores claves en relaciones internacionales, gracias a su legitimidad y competencias que derivan de su compromiso en la sociedad civil y su trabajo en realidades locales. Influyen en la política exterior mediante la diplomacia pública y la presión política, a través de campañas de información y colaboración con organismos internacionales. Otro de los actores más importantes son las empresas multinacionales. Las empresas multinacionales han pasado de ser agentes controlados por el Estado a convertirse en actores independientes y poderosos en el sistema internacional. Hoy en día tienen su propia diplomacia privada y pueden influir en la política global de forma autónoma, operando a veces en oposición a las políticas de su país de origen. Su expansión a todos los sectores de la economía les permite actuar como centros de decisión internacionales con una influencia considerable sobre estados y otros actores. A través de su poder transnacional modifican políticas y responden de forma rápida y eficaz a situaciones globales, en contraste con la lentitud de algunas organizaciones intergubernamentales. Por último están los grupos de presión. Los grupos de presión han ganado importancia en las relaciones internacionales desde 1945. Estos grupos han impactado en la política internacional mediante su influencia sobre gobiernos y organismos intergubernamentales, como la ONU, para apoyar a causas específicas o modificar políticas. Ejemplos de estos grupos incluyen iglesias, sindicatos, corporaciones y movimientos sociales que actúan fuera de sus fronteras para representar intereses comunes y presionar por decisiones políticas. Estos grupos de presión no solo operan en el marco de la diplomacia formal, sino que también ejercen un rol informal significativo al influir áreas como derechos humanos, justicia social y desarrollo económico. La transición democrática y su efecto en la política exterior. ¿Qué es la transición democrática? Es el proceso por el cual un país cambia de un régimen autoritario a uno democrático. Esto no solo implica una transformación en la estructura y el funcionamiento del gobierno interno, sino que también tiene un impacto significativo en la política exterior. Para un nuevo gobierno democrático, lograr legitimidad ante su ciudadanía y la comunidad internacional es clave. Y esto suele implicar una reorientación hacia valores democráticos y de derechos humanos. Este proceso de transición tiene varias etapas importantes, como la liberalización, que es en las primeras fases. El régimen empieza a flexibilizar ciertos controles, como la libertad de expresión y la represión política. Esta apertura inicial es, muchas veces, impulsada por la élite en el poder en respuesta a una crisis que amenaza la estabilidad del régimen. La democratización. Esta etapa es el núcleo de la transición. Aquí es cuando se establecen las instituciones democráticas, se celebran elecciones y se ponen en marcha mecanismos de rendición de cuentas. La consolidación democrática. Finalmente, el desafío es asegurar que la democracia perdure. Esto requiere fortalecer las instituciones y fomentar la participación ciudadana para que la democracia se convierta en la base estable y duradera del sistema. ¿Cómo afecta esto a la política exterior? En un régimen democrático, la política exterior tiende a alinear sus objetivos con los valores de democracia y de derechos humanos, dejando atrás el énfasis en seguridad y estabilidad que se caracterizaba al régimen autoritario. Este cambio se traduce en una imagen de legitimidad y renovación, lo cual puede incluir el distanciamiento de alianzas previas que ya no son coherentes con los valores democráticos. Ejemplos de este cambio son España, que, tras la muerte de Francisco Franco, se acercó a alianzas democráticas y se integró a la Unión Europea, o Sudáfrica, que,
tras el fin del apartheid, priorizó la diplomacia de paz y la reconciliación. Pasemos ahora a los desafíos y oportunidades de la política exterior en transiciones democráticas. Uno de los principales desafíos es encontrar el equilibrio entre continuidad y cambio. El nuevo gobierno debe decidir si mantiene ciertas políticas exteriores anteriores o las reforma para alinearlas con sus nuevos principios democráticos, lo que puede causar inestabilidad en sus relaciones internacionales. Otro desafío sería la presión de grupos internos y externos. Actores de poder, como el ejército o grupos económicos, pueden oponerse a la nueva orientación de la política exterior y ejercer presión para conservar alianzas que mantenían bajo el régimen anterior. Además, el nuevo gobierno podría enfrentar desconfianza en la comunidad internacional. Algunos aliados pueden mostrarse cautelosos y dudar de la estabilidad del nuevo régimen. Pasando a las oportunidades, la transición ofrece una oportunidad para reconfigurar alianzas estratégicas y acercarse a democracias consolidadas que puedan brindar apoyo económico y diplomático. También se abre la puerta a cooperación y financiamiento internacional, ya que muchas organizaciones valoran la estabilidad y el compromiso con los derechos humanos. Y finalmente, una transición democrática fortalece la imagen internacional del país como defensor de derechos humanos y promotor de la paz, lo cual puede atraer inversiones y facilitar la integración en organismos multilaterales. Por ejemplo, Chile mejoró su imagen internacional y reforzó su posición en la comunidad global tras el fin de la dictadura. Por último, les hablaré del impacto en la agenda de derechos humanos. Los gobiernos que surgen de transiciones democráticas suelen adoptar una postura firme en derechos humanos, tanto en su política interior como en la exterior. Buscando distanciarse de los abusos de los regímenes autoritarios anteriores, esta agenda de derechos humanos se refleja en varias prácticas. La incorporación de los derechos humanos en la política exterior. Los gobiernos democráticos revisan y fortalecen sus compromisos en tratados internacionales de derechos humanos, alineándose con los estándares globales. Adoptan una diplomacia activa en derechos humanos, apoyando causas en foros internacionales y uniéndose a iniciativas globales. Además, muchos gobiernos en transición implementan mecanismos de justicia transicional, como juicios y comisiones de la verdad, para abordar los abusos cometidos en el pasado. Algunos de los desafíos en derechos humanos. Uno de los principales retos es la rendición de cuentas. Procesar a responsables de violaciones de derechos humanos del régimen anterior puede generar tensiones internas y complicar la diplomacia. También es crucial ganar credibilidad internacional mediante un compromiso coherente y sostenido con los derechos humanos. Un ejemplo claro de esto es Argentina, que después de su transición democrática promovió una política exterior en defensa de los derechos humanos, procesando a responsables de violaciones en la dictadura y afianzando así sus relaciones internacionales. Las relaciones bilaterales son fundamentales en la política exterior de los países, ya que les permite fortalecer vínculos con actores específicos, obtener ventajas económicas, políticas o de seguridad, y actuar sobre intereses comparativos. Los acuerdos bilaterales son claves en áreas como comercio, defensa, ciencia y cultura. Sin embargo, estas relaciones también están condicionadas por factores internos y externos, tales como el poder relativo de los países involucrados, sus ideologías políticas y los contextos históricos. Algunos de los ejemplos es la relación entre Estados Unidos y México. Un ejemplo claro de las relaciones bilaterales es la interacción entre Estados Unidos y México. Ambos países mantienen una relación compleja, influenciada por la proximidad geográfica, el comercio, como el tratado entre Estados Unidos y Canadá, el TMEC, y los temas de migración y seguridad. Las decisiones de política exterior de México respecto a Estados Unidos han sido determinadas en sus estrategias de integración económica, su posicionamiento en foros internacionales, el impacto en la política exterior. El desarrollo económico. A través de acuerdos comerciales, los países pueden acceder a nuevos mercados y tecnologías, lo que influye directamente en sus decisiones exteriores, como la seguridad y defensa. Las alianzas bilaterales también se concretan en pactos de seguridad, como los acuerdos de defensa entre potencias, o la cooperación con la lucha contra el crimen organizado.
También hablaré de las relaciones multilaterales y cooperación y regulación global en el ámbito multilateral. Los países se agrupan para abordar desafíos globales que requieren cooperación transnacional. Las organizaciones internacionales como las Naciones Unidas, la ONU, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, o el Tratado de No Proliferación Nuclear, la TNP, son foros como los cuales los estados interactúan con múltiples actores para resolver problemas comunes o establecer reglas de conveniencia internacional. Algunos ejemplos son la Unión Europea, la UE. La Unión Europea es uno de los ejemplos más representativos de una alianza multilateral exitosa. Los países miembros de la UE adoptan políticas comunes en comercio, defensa, migración, derechos humanos y otras áreas en lo que influyen sus decisiones individuales de política exterior a través de este bloqueo. Los países europeos han logrado un actor influyente en la política internacional, estableciendo normativas y estándares globales. El impacto en la política exterior también son las normas y reglas internacionales. Las organizaciones multilaterales son esencias en la creación de marcos normativos que guían el comportamiento de los países en áreas como comercio, derechos humanos y medio ambiente. También el poder suave y diplomacia multilateral. A través de la diplomacia multilateral, los países aumentan su influencia sin recurrir a la confrontación directa. En el caso, las grandes potencias como Estados Unidos, China o Rusia, el multilateralismo se utiliza como alianza a su poder global. También la interacción entre las relaciones bilaterales y multilaterales. En muchas ocasiones, las relaciones bilaterales y multilaterales no se desarrollan de manera aislada, sino que influyen mutuamente. Un país puede usar relaciones bilaterales como un medio para fortalecer su posicionamiento en foros multilaterales, o viceversa. Las coaliciones multilaterales pueden ser un punto de partida para las relaciones bilaterales más estrechas. Algunos ejemplos es la relación entre China y Rusia en el Consejo de la Seguridad de la ONU. China y Rusia son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU y han desarrollado una relación bilateral muy estrecha, especialmente en términos de seguridad y de defensa. Esta relación bilateral les ha permitido actuar conjuntamente en foros multilaterales como la ONU para bloquear resoluciones o establecer acuerdos que favorezcan sus interacciones. Este tipo de interacciones resalta cómo la alianza bilateral pueden ser fundamentales para la acción multilateral. También hablaré del balance de poder y las decisiones de la política exterior. La teoría del balance del poder es fundamental en el estudio de las relaciones internacionales. Surgen que los países toman decisiones de política exterior con el fin de evitar que otros actores internacionales adquieran demasiado poder, lo que podría amenazar su seguridad o sus intereses. Las relaciones bilaterales y multilaterales son herramientas claves para el manejo de este balance. Un ejemplo es la Guerra Fría y las alianzas. Durante la Guerra Fría, bilaterales y multilaterales fueron definidos por la rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Ambos bloques buscaron de forma alianzas estratégicas el NATO para parte de los Estados Unidos y el Pacto de Varsovia por la Unión Soviética, lo que moldeó sus decisiones de política exterior en un contexto de competencia por la hegemonía mundial. La política exterior de un Estado busca proteger y promover sus intereses nacionales. Esto incluye la seguridad y la soberanía nacional mediante la prevención de conflictos, la defensa ante amenazas externas y la construcción de relaciones con otros países y bloques regionales. Otro objetivo es promover el bienestar económico del país. Para ello, los estados negocian tratados de libre comercio, fomentan las inversiones extranjeras y persiguen el acceso a mercados internacionales. Las acciones diplomáticas también se orientan a colaborar en organismos internacionales, buscando influir en decisiones que afectan la economía regional y global, y por ende la nacional. Cada estado de este modo diseña y lleva adelante una política exterior que les permita la defensa de sus intereses y sus valores en plano internacional. De igual forma, esta actividad se orienta al establecimiento de acuerdos y pactos en otros países para garantizar la paz y tratar temas que competen a la humanidad
en general como los derechos humanos. La política exterior de cada país debe enmarcarse en el derecho internacional. Esta rama del derecho establece las responsabilidades legales que tienen los estados al vincularse entre sí y fija el tratado de las personas en el interior de los límites estatales. En este marco, la Organización de las Naciones Unidas, también conocida como ONU, cuenta con varios órganos que velan por el derecho internacional y lo aplican, desde la Asamblea General hasta el Consejo de Seguridad de la ONU. Pasando por la Corte Internacional de Justicia, existen diferentes organismos y estamentos que regulan las relaciones entre los países. La política exterior puede clasificarse según el ámbito de interacción. Está la política exterior bilateral, que implica la relación entre dos estados. En esta modalidad se busca el entendimiento, la colaboración y la solución de las controversias a través de negociaciones, tratados y reuniones de alto nivel. También existe la multilateral, cuando las naciones llegan a acuerdos o cooperan en foros internacionales. Por último, la política exterior global abarca la aproximación de un país a los desafíos y oportunidades mundiales y requiere de la coordinación con la comunidad internacional. Seguridad nacional es un concepto que alude a la estabilidad y la paz de un país. La noción se refiere al conjunto de condiciones asociadas a la vigencia de la ley y la Constitución y al respeto por valores como la justicia y el bienestar. La idea de seguridad nacional alude a las políticas, los recursos y las acciones que se llevan a cabo para cuidar un territorio y a sus habitantes. Por lo general, la noción hace mención sobre todo lo que se realiza en un estado para evitar o repeler una agresión extrema. La seguridad nacional también puede entenderse como una dimensión de un plan de gobierno, una obligación estatal o una doctrina. El concepto está relacionado con la defensa nacional, que se centra específicamente en la prevención de agresiones procedentes de una nación extranjera. En el caso de la seguridad nacional, completa esta defensa, pero añade además estrategias y medidas en contra de ataques terroristas, como los perpetrados en distintos lugares por grupos como ISIS. Al accionar del crimen organizado, las ofensivas virtuales como los ciberataques, e incluso la delincuencia común. Asimismo, hay quienes incluyen en el ámbito de la seguridad nacional la toma de precauciones frente a fenómenos sociales, migración masiva, protestas e incluso desastres naturales. El establecimiento de política de seguridad nacional de un país es responsabilidad del jefe del Estado, como es el presidente, el rey o un primer ministro. De todos modos, dicha política se sustenta en una ley específica que fija los límites y los alcances de actuaciones. Esto supone, al menos en una teoría, de que un gobierno no puede actuar de cualquier manera en pos de seguridad nacional. En un Estado de Derecho, ni siquiera en tiempos de guerra, están abalanzados a nivel formal las violaciones de los derechos humanos, por mencionar algún caso. La seguridad nacional se basa en la prevención y la continuidad de funcionamiento de una sociedad. En este marco se cuida la vida de todas las personas que habitan en un país y se vela por su bienestar. Dichos objetivos son muy amplios y exigen la utilización de múltiples recursos y estrategias. Si nos enfocamos en la intención de garantizar la seguridad interna frente a amenazas externas, uno de los pilares son las relaciones internacionales. La diplomacia y la política exterior buscan rubricar acuerdos para evitar, en caso de enfrentamiento, llegar a un conflicto armado. Las Fuerzas Armadas, de tanto, están preparadas para prevenir un ataque proveniente de otros países o de grupos que actúan en el extranjero. No se pueden dejar mencionar que la seguridad nacional también se construye con alianzas militares y tratados con otras naciones. Frente a un ataque puede activarse mecanismos de la ONU o la OTAN, por ejemplo, para que otros estados asuman una participación de defensa hacia el agredido. La diplomacia pública es una herramienta de la política exterior que busca influir en la opinión pública extranjera para mejorar la imagen, valores o intereses del país. También responde a la necesidad de acercar a la sociedad civil a los objetivos nacionales a través de medios de comunicación, promoviendo una mayor comprensión de los valores del país. Este es un componente estratégico que permite a los países proyectar su identidad e intereses a nivel internacional para construir relaciones sólidas que faciliten una política exterior eficaz y pacífica. Rol y objetivos en la política exterior. Promoción de imagen nacional. La diplomacia pública se utiliza para darle a conocer a la cultura, valores y logros de un país. Esto puede ayudar a mejorar su reputación y generar una percepción favorable en el ámbito internacional.
Las actividades culturales como eventos, exposiciones de arte y programas de intercambio son comunes para este fin. Fortalecimiento de las relaciones internacionales. La diplomacia pública ayuda a crear vínculos más profundos con diferentes sectores de la sociedad en otros países, incluyendo académicos, empresarios, periodistas y estudiantes. Esto no solo facilita el entendimiento mutuo, sino que también sienta bases para futuras colaboraciones y alianzas. Apoyo a la seguridad y política exterior. La diplomacia pública contribuye a los objetivos de seguridad nacional y política exterior al contrarrestar la propaganda y desinformación sobre el país. También busca mejorar la percepción internacional en temas sensibles como conflictos armados, derechos humanos y política ambiental. Uso de medios de comunicación y nuevas tecnologías. A través de redes sociales, plataformas digitales y medios de comunicación, la diplomacia pública permite alcanzar audiencias globales de forma inmediata y directa. Esto ha transformado la manera en que los países interactúan con públicos extranjeros, ampliando su alcance y facilitando la comunicación en tiempo real. Generación de poder blando. La diplomacia pública es fundamental para este tipo de poder, el cual se basa en la atracción y persuasión en lugar de la coerción. Al crear un entorno favorable a sus valores e intereses, un país puede influir en otros sin necesidad de utilizar el poder militar o económico. Ejemplos de diplomacia pública. Eventos internacionales, olimpiadas, exposiciones universales o festivales culturales ayudan a los países anfitriones a mostrar su cultura y visión al mundo. Este tipo de eventos suelen atraer la atención de prensas y las redes sociales. Medios de comunicación internacionales. Canales como la BBC y la CNN que sirven para informar y proyectar las diferentes perspectivas y valores que reflejan las prioridades de sus respectivos países, facilitando que los países expliquen sus posturas y puedan responder a narrativas adversas. Estos medios de comunicación son efectivos para llegar a grandes audiencias globales, facilitando que los países expliquen sus posturas y respondan a sus narrativas. Programas de intercambio académico y cultural. Este tipo de programas buscan fortalecer los lazos personales entre ciudadanos de diferentes países, al igual sirven para experimentar su cultura y el sistema educativo del país anfitrión, creando embajadores informales que comparten sus experiencias con sus comunidades de origen. Proyectos de ayuda y cooperación internacional. Programas de ayuda en situaciones de crisis, proyectos de desarrollo y cooperación técnica también forman parte de la diplomacia pública. Por ejemplo, cuando un país responde rápidamente a un desastre natural en otra nación, no solo ayuda a los necesitados, sino que también fortalece su imagen de solidaridad y liderazgo. Algunos ejemplos de diplomacia pública actual es que muchos países han adoptado estrategias de diplomacia pública mediante campañas de marca país que busca posicionar a la nación como un destino turístico, cultural y económico atractivo. Iniciativas como Incredible India, Perú Mucho Gusto y Cool Japan son esfuerzos concentrados para construir una identidad nacional en el extranjero, destacando los aspectos únicos y deseables de su cultura, paisaje y productos. Estas campañas se apoyan en medios visuales, promocionales y digitales para alcanzar a un público global, amplio y adverso. Yo estaré abordando un tema crucial en el contexto de las relaciones internacionales, que es el impacto de la globalización en la formulación de políticas exteriores. En un mundo cada vez más conectado, los países se enfrentan a nuevos desafíos al tratar de equilibrar sus intereses nacionales con una creciente interdependencia económica, política y cultural. La globalización no solo cambia la forma en la que los países interactúan entre sí, sino también en cómo toman decisiones sobre su política exterior. La interdependencia económica global. La globalización ha creado una economía global interconectada, donde las decisiones de un país pueden tener repercusiones inmediatas en otras economías. Los mercados internacionales, las cadenas de suministros globales y las inversiones extranjeras afectan directamente a las políticas nacionales. Por ejemplo, un país que depende de las exportaciones para su crecimiento económico no puede tomar decisiones económicas sin considerar cómo éstas influirán en sus socios comerciales. Esto significa que las políticas exteriores no se pueden centrar exclusivamente en intereses nacionales, sino que deben adaptarse a un contexto económico global cada vez más complejo. El impacto cultural en la globalización. Además de los factores económicos, la globalización también ha tenido un impacto significativo en la cultura. A través de los medios de comunicación, la tecnología
y los intercambios educativos, las ideas y los valores se difunden rápidamente, creando una cultura global. Para muchos países, esto plantea un reto: ¿cómo proteger su identidad cultural mientras cooperan en un mundo globalizado? Los gobiernos deben manejar no solo sus relaciones comerciales, sino también sus políticas culturales en un contexto en el que las fronteras culturales se difuminan. Esto incluye la formulación de políticas exteriores, ya que los países deben decidir hasta qué punto ceder las influencias externas sin perder su esencia cultural. Desafíos a la soberanía nacional. Uno de los mayores retos que trae consigo la globalización es el cuestionamiento de la soberanía nacional. Tradicionalmente, la soberanía significa que un Estado tiene el derecho exclusivo de tomar decisiones dentro de su territorio sin interferencias externas. Sin embargo, en un mundo globalizado, las decisiones de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, o sea el FMI, y la Organización de las Naciones Unidas, o sea la ONU, o acuerdos como el Tratado de París sobre el Clima, pueden tener un impacto significativo en las políticas de los países. Esto crea un conflicto entre la necesidad de cooperar a nivel global y la voluntad de mantener la autonomía nacional en áreas clave como la economía, la seguridad y el medio ambiente. Políticas multilaterales y la necesidad de cooperación internacional. Para afrontar estos desafíos, muchos países han adoptado políticas exteriores multilaterales. En lugar de actuar de forma aislada, los gobiernos se ven obligados a colaborar con otros países y organizaciones internacionales para enfrentar problemas globales como el desafío climático, las pandemias o la seguridad internacional. Las políticas multilaterales permiten que los países compartan responsabilidades y beneficios, pero también exigen ceder parte de su soberanía. Este enfoque presenta una paradoja. Los países deben aceptar limitar algunas de sus decisiones autónomas para lograr una cooperación global efectiva. En resumen, la globalización ha cambiado drásticamente la manera en la que los países diseñan sus políticas exteriores. La interdependencia económica y la difusión cultural han creado nuevos retos para la soberanía nacional. Los gobiernos ahora deben equilibrar sus intereses nacionales con las demandas de la cooperación internacional, adoptando enfoques multilaterales en lugar de decisiones unilaterales. Este es un tema que seguirá evolucionando a medida que el mundo se vuelve cada vez más globalizado, y es fundamental que los países encuentren un equilibrio que les permita mantener su autonomía mientras participan activamente en el escenario global. Y esto es todo por este tema. Muchas gracias.